Listo. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión. Vamos a comenzar con un nuevo tema y para esto se darán cuenta que en el grupo de WhatsApp ya les envié el material que pues es una de las grandes herramientas que vamos a estar utilizando, que básicamente este es el siguiente tema, son las herramientas para la divulgación. Y en este manual tenemos diferente contenido para apoyarles. Existen desde eh, por ejemplo, hay una página para ver colores y que ustedes se den una idea para el manejo de colores en caso de que quieran hacer alguna infografía. También hay una página que trae diferentes tipografías para igual combinar con esto. Hay un par de tutoriales para el desarrollo de videos en el caso de que este sea lo que quieren hacer. Ahí tenemos un video de cómo utilizar CapCut y cómo utilizar Filmora. También hay un video de cómo utilizar Canva de manera general para la creación de las infografías y además de otros sitios donde pueden encontrar productos de divulgación, desde videos con canciones, también hay algunas otras cosas como artículos de divulgación, perdón, de varias revistas. Entonces, les recomiendo que ojeen este pequeño manual porque justamente lo hicimos pensando en atender este tipo de cosas. A veces no sabemos por dónde empezar, en dónde buscar esta información y pues este es un gran inicio y les va a servir muchísimo para estar desarrollando sus productos, ¿vale? Entonces, básicamente esto es el manual. Y me gustaría que lo estuvieran checando para después, si tienen alguna duda, que la podamos atender de manera muy puntual, ¿vale? Ahora, eh, siguiendo con lo que vamos a ver el día de hoy, comenzaremos con este tema que es el storytelling y para esto quiero cederle la palabra a Alma. Adelante, Alma. Gracias. Hola a todos. Buenas noches, gracias por conectarse. Y como estaba mencionando, vamos a estar viendo ya algunas herramientas que nos van a poder ayudar cuando nosotros empecemos a construir esta cuestión de los productos de divulgación, desde nuestro speech, el mensaje que queremos dar, etcétera. Entonces, una de esas herramientas pues es el storytelling. Ya lo habíamos hablado anteriormente, pero ahora lo vamos a desmenuzar un poquito más. El storytelling es conocido como el arte de contar historias. ¿Por qué es importante el storytelling cuando nosotros hacemos divulgación científica? En primera, porque va a generar engagement. Segunda, porque va a facilitar el recuerdo de la marca. En este caso, ustedes o su mensaje es la marca. Y en tercera, podemos crear vínculos o recuerdos que están directamente conectados con las historias que nosotros estamos contando. Entonces, todo esto nos hace crear una experiencia que se deriva de nuestros propios productos divulgativos. Y si creamos una experiencia que sobre todo es satisfactoria para nuestro público, hay un aprendizaje significativo. Entonces, pues estamos resolviendo ese punto de no necesariamente mi objetivo es enseñarle a las personas algo, pero sí el compartirles un conocimiento y si ellos lo recuerdan, pues entonces ya estás como dándole a dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Por eso el storytelling es una herramienta bastante importante. La que sigue, por favor. Ahora, en el storytelling vamos a ver 4 factores bastante importantes. El primero va a ser el mensaje, que ya es algo que hemos estado trabajando anteriormente, y este mensaje lo podemos ver de 2 maneras. El mensaje es la historia o el mensaje que nosotros vamos a estar transmitiendo, y la segunda parte importante es esa forma de presentarlo. La segunda parte es el ambiente, que también lo hemos hablado anteriormente, como el contexto.
es decir, en dónde se va a estar desarrollando nuestro mensaje, cómo lo vamos a presentar. ¿Va a ser algo bueno, algo malo? ¿Vamos a apelar a emociones negativas, emociones positivas? ¿Vamos a fomentar la curiosidad? ¿Vamos a crear en tercera personajes? Ahí esto es muy importante, espero que no se me revuelvan un poquillo, pero el personaje puede ser el mismo mensaje, el concepto o el tema de especialidad que tú estás investigando, o puede ser que el personaje sea un ente totalmente distinto que lleve a cabo la acción que pueda hacer el mensaje. Eso va a depender totalmente de ustedes. Es decir, si queremos hablar de leucemia, la leucemia puede ser tu personaje y al mismo tiempo tu mensaje, que conozcan sobre qué onda con la leucemia, o puedes crear un personaje que se llame Darío y que Darío tenga leucemia, que sigue siendo el mensaje. Algo así como por ponerlo de manera bastante sencilla. Y por último, vamos a tener el conflicto. El conflicto es importante porque esto nos va a generar el interés y la identidad de este storytelling. Recuerden que cuando nosotros contextualizamos de acuerdo a nuestro público y además de eso, lo que hacemos es que la gente se sienta identificada, pues entonces vamos a generar este interés, esta identidad que nos regresa al punto principal que veíamos desde el inicio en la comunicación pública de la ciencia, que es la apropiación cultural del conocimiento. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el punto del storytelling? Es que a través de este podemos transmitir estos mensajes que van a captar la atención de los usuarios y sobre todo vamos a conseguir que estos recuerden. Pero es muy importante que debemos de tener en cuenta, recordando lo de la divulgación, que nuestro público es voluntario. Por lo tanto, nosotros decimos que hay que tener como frases gancho porque tenemos 3 segundos para captar a nuestro público. Y esto pasa desde que nosotros estamos publicando en una revista de divulgación, estamos en Facebook o cualquier otra red social o cualquier medio impreso o audiovisual. Nosotros tenemos muy poquitos segundos para captar la atención del público. Entonces, si nosotros iniciamos con una frase que puede ser bastante lenta, o empiezas luego con un dato técnico muy duro, o el título de tu artículo realmente no demuestra algo más interesante para las personas, entonces es como cuando estamos en los reels o videos de Facebook o TikTok, que simplemente pasas y escroleas, 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 hasta que de repente encuentras algo que te llama la atención. Entonces, para esto va a ser importante tener pues esta frase gancho o estos primeros 3 segundos justo para hacer que las personas se sientan atraídas. Para ello, volvemos al punto de por qué es importante conocer a tu público o por qué es importante construirlo. Habrá de dos cosas. La primera es que ustedes probablemente tengan la oportunidad de construir a su propio público si ustedes lo hacen como en medios pues más independientes. Pero si ustedes van a publicar para una revista, ejemplo, para el Infocito o para la revista Cómo Ves o cualquiera que esté indexada al CONACYT, pues pueden ustedes preguntar al editorial a quién se dirigen. ¿Para qué? Para que ustedes sepan más o menos qué tipo de vocabulario pueden estar utilizando, qué referentes pueden usar. ¿Por qué? Porque de esta manera, pues es más sencillo contextualizar todo lo que nosotros estamos contando. El storytelling en muchas ocasiones se utiliza de una manera que sea muy positiva, que sea con términos felices o con términos contentos, pero también nosotros podemos hacer apelación a las emociones negativas. Esto funciona cuando tú estás haciendo un llamado a la acción, pero que realmente necesitas que se despierte una crítica o el interés sobre el tema. Por ejemplo, no sé si ustedes supieron de un activista ambiental que fue Homero, y bueno, lo privaron de su vida, apenas salió un documental de Netflix y las personas que lo estaban viendo, todos comentaban, es que no termina con un final feliz. O sea, solo te deja como en, hay corrupción, hay esto, hay el otro y aquello, pero al mismo tiempo me hace querer como poner manos a la acción para saber yo como ciudadano qué puedo hacer al respecto. Entonces, ese documental no termina de una manera contenta ni feliz, pero sí termina con un punto en el que te dice, ahora tú qué vas a hacer al respecto.
Entonces, dependiendo de nuestro mensaje, podemos terminar de esa manera como súper emotiva de decir, ven, ahora únete y sé parte de esto, o podemos terminar justo con ese llamado a la acción de ahora te toca a ti hacer algo al respecto. Entonces, el storytelling nos va a ayudar muchísimo cuando realmente queremos desarrollar toda una historia para generar todo ese ambiente, todo ese contexto y que las personas sobre todo muevan las emociones. No siempre es sencillo, pero pues podemos utilizar también distintos recursos, basarnos en otros libros, basarnos en otros textos y pues darnos cuenta, si podemos como meter nuestro mensaje dentro de un storytelling. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver un video bastante rápido y quiero que lo escuchen bien, que lo analicen, porque la pregunta importante a responder es, ¿de qué nos está hablando este video? ¿Cuál es el concepto o cuál es el mensaje que nos está dando? Y entre menos palabras utilicen o una palabra utilicen, muchísimo mejor, ¿va? Entonces, en cuanto termine el video, si pueden, hay que anotarlo ahí en la cajita de chat. Espera, ¿quién dijo que tenemos que volver a lo normal? ¿O volver a algún lugar? ¿Y si en vez de volver, vamos para adelante? Si empezamos a pensar diferente, a compartir más con nuestra gente, ¿qué tal si nos abrimos más? Y así nos acercamos a los demás. Entendamos que nada tiene que ser perfecto, que lo importante es disfrutar el momento. ¿Y si el nuevo normal fuese más nuevo y menos formal? ¿Y si hacemos inolvidable un momento trivial? Sería genial. No olvidemos ni por un segundo que todo es mejor cuando lo hacemos juntos. Ok, ¿listo? ¿Y estaban anotando? No. Ok, hay que anotarlo en el chat. ¿Cuál es el mensaje o cuál es el concepto del que están hablando en este video? La nueva normalidad. ¿A qué te refieres con la nueva normalidad, Pedro? Es que, por ejemplo, vi que hacía referencia como a la pandemia, hablaba de una nueva normalidad, que esta nueva normalidad podía llegar a ser menos formal, y luego ponía una sección donde habían chicos haciendo bailes de TikTok, Ok, haciendo referencia a que pues esta nueva normalidad puede ser más disfrutable, y luego te ponen a la Coca-Cola ahí como sinónimo de lo disfrutable. ok, va. Gracias, Pedro. También Joseph tiene algo parecido a lo tuyo. eh, Crear un nuevo mundo, cambio, transformación, la nueva normalidad. Ok, Bruce, adelante, por favor. Bruce no está. ¿No? ¿Sí está No, conectado? pero creo que no está activo. Déjame ver. Ah, ok. Bueno, siguen diciendo esto de cambio, disfrutar sin formalidades, etcétera. Primera cosa del storytelling que vamos a ver en este comercial, no sé si se dieron cuenta, obviamente es de Coca-Cola, pero en primera, en ningún momento te estuvieron diciendo, toma Coca-Cola. Hey, mira, yo estoy comprando una Coca-Cola. La Coca-Cola tal vez estuvo en dos o tres momentos como en la toma principal, pero generalmente estuvo de fondo, en la parte de atrás, y de alguna manera lo hacían sentir como muy normal. El hecho de que la familia esté sentada y esté la coca, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la coca, a pesar de que es el mensaje de consume coca y es el concepto principal del comercial, meten un storytelling de fondo que si bien justo forma parte de esto de que es algo post pandemia y sugieren el cambio y el disfrutar, el vivir el momento, generalmente hablan de familia y de unidad.
Entonces, cuando hablan de familia y unidad y te hacen ver contextos tan normales que suceden día a día, es decir, no te están mostrando algo maravilloso, te están mostrando a alguien bailando videos de TikTok, alguien comiendo, alguien riéndose con sus amigos. Eso es algo tan normal que vivimos diariamente que inconscientemente también es el punto de, ok, pues ya que estoy comiendo con mi familia, ahora sí se me antoja una coquita. ¿Por qué? Porque me hace sentir como ese comercial. O, ay, estoy con mis amigos, una coquita porque me hace recordar esto. O si estás en ese momento, ándale, como si tomas coca, serás feliz, ¿no? Entonces se dan cuenta que Coca-Cola es uno de los mejores en marketing y siempre desarrollan storytellings que son entre cortos o pueden ser muy largos, pero finalmente el mensaje siempre es, sigue consumiendo la coca, pero en ningún momento te dicen compra, consume, sino que te meten una historia que tú te sientes tan identificado que dices, pues es cierto, ¿no? Si yo quiero comer y sentirme súper bien como los del comercial, pues voy a tomarme una coca. Para muchos, obviamente, tampoco funciona de esa manera, pero para la mayoría de la población sí. ¿Por qué? Porque saben que si tú lo haces de esta manera, conocen bastante bien a su público, que justo tienen este tipo de tomas en donde pues las personas están haciendo actividades diarias y te hacen sentir que esas personas, aunque estén en la televisión, también están haciendo cosas diarias, rutinarias de cualquier humano, de cualquier persona. Y entonces es, bueno, pues yo también puedo sentir eso, yo también puedo vivir eso. Es ahí donde ocurre la magia del marketing, es ahí también donde ocurre la magia del querer que nosotros nos sintamos de esa manera y entonces, este tipo de emociones o este tipo de storytelling los podemos obviamente ocupar para cuando nosotros estamos haciendo productos de divulgación. Obviamente, en este caso, nosotros tenemos que ser un poco más rigurosos con la información científica que estamos poniendo en nuestro storytelling, pero pues podemos tener distintos ejemplos que incluso pueden leer en el manual, como les comentaba Dan al inicio, pues van a encontrar muchísimos recursos, herramientas, información, e incluso de repente alguna que otra, ¿cómo se llama? Algunos artículos y algunos videos que nosotros hemos encontrado que a ustedes les puede servir como para inspiración y cuestiones de estas. Ahora, como les decía, no siempre vamos evocados hacia estas emociones positivas. Y entonces les voy a compartir otro storytelling que habla entre cuestiones de salud mental, cosas biologescas, pero también al mismo tiempo es algo que está bastante centrado en un público en específico. Entonces ahí les va. Hay días en que no florezco, el sol es frío y la luz no es suficiente. ¿No les pasa que a veces tienen rachas de días malos y no se acaban? Algo que me gusta de algunos seres vivos es que tienen diferentes estrategias de vida para sobrevivir y uno de ellos es el estado de latencia. Este estado disminuye el metabolismo al mínimo necesario para continuar con vida, aunque algunos procesos no funcionen al 100%. Y cuando las condiciones son favorables, por ejemplo para las semillas, germinan y finalmente florecen. Si lo ponemos en términos humanos, es como si nos desvaneciéramos durante los días en que los factores biológicos y sociales, en nuestro caso, no fueran favorables para nuestro desarrollo, sobrevivencia y, ¿por qué no?, nuestra salud mental. Y cuando esas malas rachas pasan, ¡pum!, volvemos con toda la actitud de biólogo empoderado. Ojalá pasara. En fin, está bien no estar bien y siendo honestos, los días fríos me ponen en letargo. Fin. Entonces es un storytelling que también es bastante corto, pero que justamente hace alusión a estrategias de vida que pasan en otros seres vivos que también comparten el entorno con nosotros y lo pone en esta situación de qué pasaría. Ok, de hecho, creo que justo terminé en la idea que estaba comentando, pero no sé si en ese momento ustedes tienen alguna duda al respecto sobre lo que concierne al storytelling. Parece que todo bien, ¿verdad? Sí, Ok. todo claro. Perfecto. Si gustas, puedes volver a compartir la presentación, Dan. Y bueno, de aquí en lo que se comparte la presentación, nuevamente para desarrollar el storytelling, pues sí les recomiendo muchísimo, por ejemplo, escucharse algunas charlas de las TED Talks,
porque varias justamente hablan de cosas científicas, pero se dan cuenta de que si bien de repente meten esta parte que es muy humana y que rara vez se llega a ver en la ciencia, pues también está la parte como científica en donde de repente meten todas estas cuestiones de las investigaciones y de pues descubrimientos o desarrollos que se han realizado durante los últimos tiempos. Entonces, esta es una manera que a mí en lo personal me gusta bastante porque te permite conectar bastante bien con tu público, pero pues si no les agrada tanto esta o creen que pues probablemente no sea lo mejor para el concepto, el mensaje que ustedes están utilizando, pues pueden utilizar alguna de las otras que vamos a ver en esta sesión. Mariela, ¿tienes alguna duda? Hola, gracias. Sí, en las storytelling que tú has mencionado ahorita son en videos o son historias bastante largas, pero por ejemplo, bueno, yo sé que son cortas, pero toman bastante tiempo. Si piensas en una infografía o en material de este tipo, ¿también existe ese storytelling? Hay infografías que son muy largas o infografías que es como parte uno, parte 2, parte 3, parte 4. Entonces, por ejemplo, este video es muy corto, hay storytelling, hay una plática del doctor Lascano, no me acuerdo cuál es, pero él empieza con un storytelling de cuando él era pequeñito y es una plática que dura como 1 hora y media. Las TED Talks hay desde 5 minutos hasta media hora. Entonces, en realidad depende de qué formato estés ocupando. Probablemente para una infografía, si tú haces una infografía que sea demasiado larga, pero que no se imprima, sino que la postes en redes sociales, probablemente al ser muy larga pueda ser incómoda de leer al momento de estar en el celular o en la computadora. Entonces, ahí sería recomendable partirla en dos o en tres, o simplemente hacerlas en, ¿cómo se llama? Como en el post de uno por uno, así el cuadrado como en el de Instagram, en donde tú hagas la flechita hacia a la siguiente como para señalar que es una historia que va a continuar. Si quieres hacerlo de esa manera, pero recuerda que con las infografías pues vas a tener obviamente que, ¿cómo se llama? Que utilizar imágenes, emoticonos, gráficas, etcétera, para que sea algo incluso más visual, porque la infografía es algo muchísimo más visual que te ayuda a disminuir la información. Entonces, si quisieras utilizarlo de esa manera, probablemente sería más como una especie de cómic. Podrías intentarlo en Pictoline. Vamos a verlo igual más adelante, no me acuerdo si es en esta clase o en la siguiente, pero justamente en esta cuestión de las infografías pueden basarse muchísimo en las infografías que hace Pictoline y la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, porque tienen muy buenas infografías, aunque en realidad nunca me he puesto a buscar si alguna utiliza storytelling. Pero en cuanto al tiempo, nuevamente va a depender de la disponibilidad de tiempo que ustedes tengan. Si es una revista de divulgación, pues les van a decir que tienen tantas letras para poder expresarse. Si es en, no sé, algún programa de radio, alguna conferencia, les van a decir tienen 15 minutos, tienen 1 hora, entonces va a depender mucho y va a ser más libre cuando sea en medios independientes. Por ejemplo, yo he escrito 2 o 3 storytellings. Este pequeño que les leí es de 2 párrafos apenas y ese está en mi cuenta, pero otro que escribí lo escribí para un blog y ese también fue escrito libre y aún así me eché tal vez 1 cuartilla y media. Entonces, pues realmente depende de qué tanto necesites desarrollar la historia o tus personajes. Ok, muchas gracias. De nada. Frida, espero también haber respondido a tu pregunta de el tiempo recomendable para hacer el storytelling. Les digo, en Sí, realidad esto va a depender. Ah, adelante, Bruce. sí, igual ahí yo quiero agregar que justamente el storytelling es muy interesante y Coca-Cola es uno de los que más presenta. Pero, por ejemplo, ahora sí también contestando un poco esta parte de qué tan recomendable es hacer un storytelling, pues en algunas ocasiones hay gente que sabe armarlo muy bien y lo hace hasta en 2 renglones, ¿no? Sobre todo porque también a veces se ayuda mucho el contexto de la historia. Por ejemplo, Coca-Cola tiene no sé si llegaron a ver, pero hubo un comercial que sacó Pepsi en donde diciendo que todo el mundo quería disfrazarse como de en Halloween, de algo terrorífico y se disfrazó de la Coca-Cola.
Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola sacó solamente un pequeño cortito en donde se ve en donde se ve la Pepsi con como una capa, pero como si fuera la cubierta de la Coca-Cola y poniendo nada más. Todo el mundo quiere ser un héroe. Entonces, realmente ahí como que el storytelling a lo mejor no te están contando 100% una historia, pero como el contexto ya se conoce, pues al final del día ayuda bastante como para que se termine enlazando, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros pues también debemos de conocer y abordarlo, porque a veces el conocer el contexto de lo que está sucediendo o de las nuevas tendencias o de lo que acaba de pasar, pues al final de cuentas nos puede a nosotros ayudar a armar una pequeña historia que pues sirva también para informar, ¿no? Que luego a veces ayuda también a subirse mucho como las tendencias, ¿no? Un ejemplo que hay ahorita es las imágenes de, no sé si han visto esto de Nodal y la Ángela y que todo el mundo le está poniendo ahí fan de tu relación, ¿no? Y todo el mundo lo está poniendo como en diferentes situaciones, ¿no? Pero, o sea, nos damos cuenta que realmente atrás de eso hay un pequeño storytelling, que a lo mejor es una sola imagen o algo muy corto. Pero como el contexto de todo el mundo lo conoce, pues al final de cuentas atraen, ¿no? A lo mejor ahí lo novedoso y lo innovador de nuestra parte, pues es decir, bueno, ¿cómo lo meto a algún, a algo que sirva para esta parte de la divulgación, ¿no? Entonces hay que entender que pues el storytelling entra en esa parte, ¿no? Otro ejemplo que igual apenas vi y que me gustó también mucho en esta parte del storytelling, pues no sé si vieron que, por ejemplo, la Mac sacó, bueno, Apple sacó un comercial en donde por ejemplo, todas las cosas de arte, todas las cosas de pintura y todo eso supuestamente estaban como dentro de una prensa y lo iba aplastando y destrozando todo, ¿no? Y supuestamente la prensa presionó todo, el piano, la guitarra y de todo lo presionó tanto que lo terminó convirtiendo solamente en la tablet del iPad, ¿no? Ellos trataban de mostrar que pues en su iPad ibas a poder hacer todo. Pero mucha gente se enojó porque al final de cuentas dijo, no manches, ¿cómo es que quieres meter todo en un iPad si al final de cuentas el artista o lo que importa es el artista que crea la música, que ocupa los instrumentos, ¿no? Al final de cuentas no puedes como olvidarte de eso. Y Samsung sacó un cortito así también de unos segundos en donde se ve una persona que parece que va llegando como a todo el desastre de las cosas que están tiradas, levanta una guitarra y pone una tablet de Samsung como para leer las notas y empieza a tocar, ¿no? Y luego dice, tiene una pequeña frase también algo relacionado como que pues no puedes perder el arte o algo así. Y fue una pequeña historia, pero el contexto de todo alrededor que pues los que andaban como siguiendo esa parte se dieron cuenta, pues son como que esas pequeñas storytelling que puedes estar terminando generando y pues pueden ayudarte, ¿no? Entonces realmente puede ser hasta como de dos renglones hasta que te avientes algo muy largo, ¿no? Yo les recomiendo mucho como para todo este tema de conocer toda esa parte, pues también involucrarse una parte en toda la ciencia como que hay del marketing o del storytelling o esta parte de comunicación, porque pues te ayuda mucho a conocer como el contexto y cómo moverte hacia las tendencias y ese tipo de cosillas, ¿no? Igual no sé si eso también les sirva y busquen algunos comerciales que luego están muy interesantes, ¿no? Justo. Gracias, Bruce. Bueno, ahora sí, volvemos a la presentación porque vamos a continuar. De todas maneras, si llegan a tener un poco más de dudas, pues sin ningún problema las pueden ir anotando en la caja de chat y las vamos resolviendo. Ahora, en este momento, le cedo la palabra a mi compañero Dan. Adelante. Gracias. Sí, igual para terminar de complementar y como conexión a lo siguiente que vamos a ver, vean el storytelling como la herramienta que nos ayuda a generar una narrativa en lo que sea que vayamos a hacer, ya sea que vayamos a hacer un video o una infografía o una presentación o cualquier cosa, incluso hasta un taller. El storytelling es la narrativa de lo que vas a contar, ¿no? O sea, es todo lo que importa y es el mundo que se construye para esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este comercial de la Coca-Cola, se los mostramos más básicamente porque, no porque estemos de acuerdo con la empresa, ¿no? Por ejemplo, sino porque, como dijo ahorita este Bruce, son cosas de marketing que utilizan mucho las empresas porque se están metiendo a desarrollar una narrativa en donde lo principal no es el producto, sino toda esta onda de cambio, de transformación que ustedes mencionaron, ¿no? De la nueva normalidad y aprovechan, o sea, para que generando empatía,
con quienes estábamos en esas situaciones, pues ya ahí le meten la relación a que, bueno, pero la coca es chida, ¿no? Entonces, es básicamente eso, para que quede un poco más, como claro. Y precisamente digo que es generar historias porque eso es lo que hace, por ejemplo, esto que se denomina el stand-up. Y antes de continuar, solamente quiero dar un aviso de que esto no es una clase o parte de una clase de stand-up, porque no, para nada, es más que nada una demostración de lo que es el stand-up y cómo podríamos hacer divulgación científica a través de el stand-up, ¿ok? Yo no les voy a enseñar a hacer stand-up porque ni siquiera sé hacerlo bien. O sea, lo intento, sin embargo, no es como tal, ¿no? O sea, yo no soy un experto en stand-up, solo quiero aclarar esto. Pero bueno. Y dentro de esto, pues justo, creo que a lo mejor lo que más podríamos relacionar, igual y ustedes ya están muy jóvenes, pero en algún momento lo más normal o cercano al stand-up aquí en México era el programa que tenía este señor, pues por ahí de los 2000, ¿no? Que pues si no lo conocen es Adal Ramones. Y él tenía este programa que duraba un poquito menos de una hora, donde hacía algo que podríamos pensar que es stand-up, pero realmente una de sus frases, bueno, más bien creo que la frase con la que iniciaba casi todos los programas era ¿quieren monólogo? Y pues básicamente es que Adal Ramones hacía un monólogo, no stand-up. Y hay una pequeña diferencia entre el stand-up y el monólogo. Eh, justo, que el monólogo, eso aquí el Bruce poniéndolo, ¿no? En el chat. Hay una pequeña diferencia entre lo que es el stand-up y el monólogo. Básicamente, el monólogo es un discurso también, pero es donde se inventan personajes, vaya. O sea, no eres tú la persona, tu personaje. Y en el stand-up sí eres tú. Aquí hay una pequeña definición de lo que sería el stand-up, que es la construcción de escenarios y situaciones en donde se realice una observación sobre algo particular, pero este punto de vista y esta observación viene de la persona misma, ¿no? O sea, uno no inventa personajes para hacer stand-up, lo dices como tal, como tú la persona que eres, ¿no? Y en el monólogo sí, y es que justamente Adal Ramones lo que hacía era esto, ¿no? Se inventaba que ahí estaba la tía, no sé qué, y decía tal cosa, ¿no? Y ahí estaba el sobrino y cosas así, ¿no? Entonces, en el stand-up es partiendo desde tu propia persona. Y entonces, estas observaciones son cosas que suceden y que justamente como le suceden a mucha gente, pues es fácil empatizar. Y entonces ahí se está generando esta narrativa donde tú tomas elementos del contexto general para generar empatía y lo que tú digas al hacer una observación sea algo ridículo que le haga reír a la gente. Y entonces la gente aplica el famoso soy ese o sí soy, ¿no? Y por eso es que da risa, o por eso se supondría que da risa. Les digo, esto dentro de lo general, ¿eh? Porque obviamente hay una teoría de cómo hacer stand-up y de la comedia en general, pero esto es a grosso modo lo que sería, ¿no? Una pequeña fórmula de cómo hacer stand-up. Y tenemos tres elementos sencillos, particularmente en el stand-up de divulgación científica, que es tener una premisa. Posteriormente a esa premisa, metes datos duros, o sea, datos justamente de ciencia o de tu especialidad, de lo que conoces, y al final rematas. Y este remate, pues es lo que se supone que tiene que dar risa, ¿no? O sea, porque tú estás planteando en tu premisa una situación que es una observación de algo particular, y luego le metes unos datos duros y rematas para que sea gracioso. Y entonces generas la empatía y generas las risas. Y ahora, para poder hacer esto de manera muy general, y quienes no tenemos mucha experiencia en hacer stand-up, pues lo podemos hacer a partir de sentimientos, ¿no? Que justo eso es lo que funciona muy bien y lo que les hemos estado comentando respecto a cómo generar este vínculo con el público a donde nos queremos dirigir, ¿no? Y aquí podemos empezar con frases como, le tengo mucho miedo a tal cosa, y después das un dato duro y rematas haciéndolo gracioso, ¿no? O puedes decir que amas tal cosa, o que detestas tal cosa, o que no entiendes tal cosa, metes un dato duro y rematas para que sea gracioso, ¿vale? Entonces,
Hay un pequeño ejemplo aquí y que pues es como la forma más exagerada que podría mostrarles para estas partes, ¿no? De la premisa, el dato duro y el remate, que es partiendo de la observación de una persona que sea maestra de primaria, ¿no? Por ejemplo, soy maestra de primaria y estoy harta de tener que explicarle a las criaturas que Keiko no es una ballena, es un maldito delfín. ¿Qué más quieren de mí? Que les traiga a Aquaman para que les pregunte y me crean. Entonces, aquí fíjense, ¿no? La premisa es, soy una maestra de primaria y estoy harta de algo. Ahí está el sentimiento, ¿no? Detesto, estoy harta de algo, pero me das el contexto, ¿no? Y puede que muchas personas que no necesariamente sean maestras o maestros de primaria, pero que tengan criaturas, infancias, pues se vean en esa misma situación, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Bueno, esa es tu premisa, maestra. A ver, síguele. Estoy harta ¿de qué? De tener que explicarle a las criaturas. Esto sigue siendo la premisa y enseguida viene el dato duro, que el dato duro es Keiko no es una ballena asesina, es un maldito delfín. Entonces, ahí en dos frases metió el dato duro, ¿no? Que para no tener que explicar que los cetáceos se diferencian, ¿no? O se dividen en dos grupos, ¿no? Que son los odontocetos y los otros que tienen otro tipo de dentadura. Y ya decir que entonces los que tienen dientes son a los que pertenece Keiko y los otros que no tienen dientes son donde están las otras ballenas. O sea, para no estar diciendo todas estas cosas que pueden ser aburridas si no te interesa esto, pues lo dices, Keiko no es una ballena asesina, es un maldito delfín. Y ese es el recurso de la cultura popular, porque seguramente mucha gente sabe quién es Keiko, aunque a lo mejor no vieron a la ballena, pues a lo mejor sí tienen esta noción, ¿no? Y ya después el remate es, ¿qué más quieren de mí? Que les traiga Aquaman para que le pregunte y me crean, que esto es muy, muy soso, pero es una forma muy exagerada de poner que la situación se va a otro lado, ¿no? O sea, tú estás partiendo de que eres una maestra y estás harta de algo, das un dato duro sobre una ballena y después hablas una tontería que es que les traiga Aquaman, ¿no? O sea, eso es obviamente imposible. Entonces, a eso me refiero como en la construcción de cómo podría hacer esto. Y ahí ya dieron un dato y no están educando a nadie y la idea es que se rían, ¿no? O sea, a través de este discurso. Entonces, de manera muy general, esto sería como la fórmula en la que podemos hacer stand-up. Y no necesariamente tienen que ir a pararse a un escenario o grabarse y subirse a internet. O sea, esta fórmula también puede aplicar para redactar algo, ¿no? O sea, pueden meter alguna construcción de este estilo cuando están haciendo, por ejemplo, un artículo de divulgación o a lo mejor en una de sus presentaciones tienen algo donde pueden romper eso con un chiste, ¿no? O sea, una presentación de estas que son con diapositivas y así, ¿no? O sea, esto por lo que quiero que lo vean, es que hay muchas maneras de salir de este canon que tenemos tan integrado, que es la educación formal, ¿no? Que eso es lo que veíamos en la primera sesión, ¿no? O sea, no todo es educación formal, hay otras maneras en las que podemos informar, no educar, a las personas que puedan escucharnos, leernos y o vernos, ¿no? Entonces, más o menos esto es a muy grandes rasgos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, una pregunta. ¿Forzosamente tiene que iniciar con apelando a emociones o puede ser como de alguna otra forma? No, claro que no. Esto les digo que es lo más fácil para iniciarlo, pero tu premisa puede empezar de la forma en la que tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor puedes hacer como recordando a alguien, ¿no? La otra vez estaba comiendo y llega alguien y me dice tal cosa y entonces yo me saqué de onda porque esa pregunta era muy obvia y no sé qué, pero realmente es tal, 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 tal y tal, ¿no? Y ahí ya diste tu premisa donde estás recordando una situación que puede que sea verdad, puede que sea mentira, das tu dato duro y después tiras tu remate, ¿no? Entonces, les digo, lo más sencillo sería empezar con sentimientos o con emociones,
pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Alguna otra duda? ¿Les queda claro entonces cómo esta estructura? Sí. Bueno, a ver si es cierto. Ahorita vamos a ver algo. Esto lo pueden acompañar de algo que se denomina en el stand-up como el acting o el delivery, ¿ok? Que básicamente es el acting forma parte del delivery y qué más le añades a lo que estás haciendo, ¿no? O sea, porque una cosa es escribirlo y en este formato en donde te paras en un escenario y hay un micrófono y hay un público, tú puedes actuar, ¿no? Que ese es el acting. Tú puedes hacer con tu lenguaje físico, tú puedes incluso imprimirle más emoción o mayor intensidad o menor intensidad, ¿no? Y dentro del delivery además también entra lo de subir y bajar los tonos de voz, hacer énfasis, quedarte callado. Eso de quedarse callado en algún momento es un recurso que usan mucho los estandoperos, en donde genera tensión. Y es muy similar a la música. La música tiene silencios, no toda la música es no es sonido todo el tiempo, ¿no? En los silencios le dan una carga importante, ¿no? Entonces, también en este tipo de cosas, el quedarte en silencio va a generar una tensión que a lo mejor eso puede desatar la risa, ¿no? Pero pues eso ya son habilidades que son independientes y creo que sí, ya es muy particular si te quieres dedicar no dedicar que vayas a vivir de eso, sino que a tratar de intentar subirte a un escenario, ¿no? O sea, yo no vivo de eso, pero regularmente trato de ir a pararme a un escenario porque me parece muy importante el conectar con ese mundo, porque en un bar, normalmente, que es donde hay estos espacios para stand-up, en un bar la gente no va a aprender. Entonces, a mí me parece muy importante tratar de conectar en eso porque, de nuevo, volvemos a que la divulgación científica no es enseñar. Entonces, si te paras ahí, te metes al contexto donde a una persona solo se quiere ir a reír y ya. Entonces, eso te puede ayudar mucho, incluso para tener una visión del mundo real, y no porque el mundo en el que vivimos en la academia no es que no sea real, es nuestra realidad, pero esa es la otra realidad más grande en donde está la realidad más chiquita, ¿no? Que es el mundo académico donde vivimos. Entonces, les recomiendo, la verdad, que al menos en algún momento traten de hacer esto. Quizá les vaya muy bien, quizá no, y no pasa nada, ¿no? O sea, mi primera vez haciendo stand-up fue horrible. mm, no tenía ni idea de cómo hacer lo que escribí, lo que quería transmitir, y solo estaba echando un montón de choro, ¿no? O sea, fueron unas premisas gigantes donde jamás parecía que llegaba a los remates, ¿no? Entonces fue horrible y ni modo, pasa y las cosas van cambiando y vamos aprendiendo. Pero bueno, Y bueno, yo como científica a veces me pongo a observar. perdón, es que se inicia luego que cambio. Vamos a ver, no la voy a hacer yo, pero justamente va a haber aquí unos ejemplos. Este es un corto que viene de una serie que está en YouTube, que son unas personas en Argentina que juntaron, fue un trabajo tremendo, porque juntaron a diferentes científicos y científicas y durante unas semanas les dieron talleres de stand-up, especialistas en stand-up, y después de esto hicieron una presentación, ¿no? Y entonces es increíble porque hay de todo, ¿no? Ahí les voy a mandar después el link si quieren verlas. No duran mucho, la verdad, son bastante cortas, pero me pareció un trabajo muy, muy, muy bueno. Y yo tuve el placer en el podcast, uno de los podcasts que tengo, hablé con uno de los científicos que participaron aquí y la verdad me contó un poco más sobre su experiencia y dijo que pues fue algo muy, muy, muy bueno para la divulgación científica, ¿no? Entonces, quiero que veamos este pequeño fragmento y que me identifiquen cuál es la premisa, cuál es el dato duro y cuáles son los remates, ¿ok? Y si los pueden anotar porque al final, cuando termine esto, lo vamos a compartir y a discutir un poquito, ¿vale? Les anticipo que
como las personas son argentinas, tienen ciertas palabras, no en la pronunciación, más que nada, hay ciertos modismos o palabras que van a utilizar y que a lo mejor puede que no les hagan un poco de sentido, pero pues ahorita lo discutimos, ¿vale? Entonces doy inicio a esto y pónganle atención, por favor. Y bueno, yo como científica a veces me pongo a observar ciertas cosas. Lo que observo muchas veces son las rivalidades. Se da mucho en Latinoamérica, por ejemplo, ¿viste? La típica de Latinoamérica, Brasil-Argentina, ¿viste? Argentina ganó 2 mundiales, Brasil 5. Argentina tiene 5 premios Nobel, Brasil ninguno. ¡Tomá! ¿Sabes? Brasil, decime qué se siente ahora, ¿no? Tenemos 5 premios Nobel en Argentina, que es un montón. No es como para ir a decir pentanobel al Maracaná, pero hey, está buenísimo. ¿Entendés? Hay 5 premios Nobel en Argentina. 2 premios Nobel de la Paz. 2 premios Nobel de la Paz. El primero fue Carlos Saavedra Lamas de 1936 y después Pérez Esquivel por su trabajo en derechos humanos. Y 3 premios Nobel en ciencia, que es un montón. Es un montón de verdad. El primero fue Bernardo Hussein, el segundo fue Leloir y el tercero fue Milstein, que es mi preferido. Es mi preferido por muchas cuestiones. La primera es que Milstein era anarquista, entonces yo creo que cuando a él un experimento no le daba, en lugar de lavar los tubos, les tiraba piedras. ¡Ah! Debe haber sido re divertido laburar con Milstein, re divertido, adrenalínico, ¿no? Listo. Quisiera ver antes de lo siguiente, ¿qué les pareció? ¿Qué impresión les deja este pequeño fragmento? Bueno, siento que, perdón, siento Sí, perdón, que, Rubén, es que hay que levantar la mano, la levantó Joseph, y ahorita te doy la palabra a ok, ti. Joseph, ok. adelante. A mí se me figuró que quiso meter dos temas diferentes en un solo, una sola historia, en un solo contexto, en este caso su stand-up. ¿Cuáles Eh, fueron? Fueron lo de la rivalidad de los países de Latinoamérica eh, y metió los temas de los de premios Nobel y los mundiales. En el caso de los mundiales, remató, cerró el tema con respecto a burlas entre Argentina y Brasil, denotando nada más que Argentina era como mejor en varias cosas del mundial, que tenía más victorias y así. Y en el caso de los Nobel, refirió a que tiene más Nobels que Brasil. Y ya los describió y hizo un chiste enfatizando en su premio Nobel favorito, que no capté bien cómo se llamaba, pero hizo burla justamente de el tipo de Nobel que fue el que se ganó. Gracias, Joseph. Ahora sí, Rubén, adelante. Ok, de acuerdo con Joseph, igual me pareció muy cómico al principio, creo que fue una premisa muy buena para comenzar hablando de Argentina y siento que lo que nos quería transmitir era precisamente los Nobel que tiene Argentina y más que nada llegar a los de la ciencia y por último llegar al suyo, el favorito que era de ella y lo que hacía. Ok, gracias. Pues ya hablaron un poquito sobre la respuesta a estas preguntas. Entonces, fíjense, aquí nada más para recordar esto que mencionó Joseph. El hecho de que utilizara estos dos temas, ¿no? Tanto de los mundiales como de los Nobels, pues es parte de la premisa, porque qué cosa más común en muchos países,
eh, particularmente en Latinoamérica, pero pues también en otros países de otros continentes, qué cosa más común que el fútbol, ¿no? O sea, el fútbol es algo que en la cultura está muy presente, ¿no? Entonces, no importa casi qué religión tengas, a qué te dediques, muchas personas tienen un gran gusto por el fútbol. Entonces, toma ese elemento de la cultura popular tan importante y lo agarra para hacer una comparación y llevarles al camino donde ella quiere ir, ¿no? Que es hablar de un científico, ¿no? Entonces, toma la rivalidad grande que existe culturalmente entre Brasil y Argentina, ¿no? En cuanto a fútbol en Latinoamérica, son los equipos más grandes, ¿no? Que hay. Pues juega con esto de que pues un país tiene tantas copas mundiales y el otro tiene tal vez menos, ¿no? Entonces, pero dice, ah, bueno, sí, a lo mejor tienes más como copas Brasil, pero ¿cuántos tienes? ¿Cuántos Nobel tienes? ¿No? O sea, y entonces de ahí empieza a construir esto que al final es parte de los datos duros, ¿no? Que primero que nada, hablar de los premios Nobel es un dato duro que no muchas personas tal vez conozcan, ¿no? Entonces, menciona a ellos y se basa en Milstein, ¿no? En César Milstein, que fue un Nobel de Medicina, y empieza a decir que pues le encanta, ¿no? ¿Y por qué? Pues por un atributo sencillo que es lo del ser anarquista. Y lo vuelve absurdo porque dice, bueno, pues seguramente en vez de hacer otra cosa cuando no le sale, pues rompe esto porque como anarquista eso es lo que tal vez haría, ¿no? Entonces, ahí va, ese es el remate, ¿no? Entonces, ay, perdón. Esos son los remates y lo va transformando. Entonces, de manera general, esto es un pequeño fragmento de toda una rutina que se va construyendo, ¿no? Donde hay una historia que justo el storytelling se aplica ahí porque es una narrativa donde va llevando de un punto A a un punto B y luego a un punto C, y todo va conectado porque no tendría sentido que de repente ella te empiece a hablar de, no sé, algo como que, como la economía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De, bueno, es que hay algo en la economía y que a lo mejor sí va a ser algo que la gente pueda tener claro, pero te habla de economía y a menos de que haya no hay, como no hay Nobels de economía o algo semejante, pues no tendría sentido de que de repente saltara a los Nobel, ¿no? Por eso ella construye de esa otra forma. Entonces, en fin, esto es un gran ejemplo de cómo se puede hacer un producto de divulgación científica a través del stand-up. Y entonces, ahora, me gustaría que pudiéramos, identificar estos elementos en un par de demostraciones más. Antes de continuar, Mariela, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, nada más quería cerrar con la idea que nos decías hace rato de que se mencionaba si la premisa tenía que ver con un sentimiento, y más adelante comentabas que era un recuerdo. Entonces, viendo el ejemplo y todo lo que hemos observado hasta ahorita, entonces la premisa más bien sería eso, ¿no? Evocar a un recuerdo. Sí, sí, sí. En esta parte, aquí es el recuerdo. Y como les decía, este sentimiento como de pertenencia tan grande que tienen estas dos culturas, ¿no? Los argentinos y los brasileños. En este caso, el público de ella es argentino, entonces igualmente tienen como este sentimiento de, es que son muy nacionalistas. Entonces, a eso es a lo que está apelando a través de un recuerdo de las Copas Mundiales, ¿no? Y yo cuando terminé la carrera, Bueno, déjenme nada más, los pongo bien otra vez y adelante, vamos a ver estos. me metí en un laboratorio a trabajar. Y está buenísimo trabajar en un laboratorio, porque es un trabajo manual, es súper interesante, súper divertido. Sentís que le devolvés algo a la sociedad, pero psicológicamente hablando es jodido, porque sos un adulto, formado, título bajo el brazo, pero vas a trabajar en zapatillas, con mochila. Usás guardapolvo todo el día. Te mantiene el Estado.
Como que sos un estudiante de primaria con cáncer de próstata, ¿no? Raro. Te piden pegar algo, no sabes si tirar corega o boligoma. Raro, 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 raro. Y lo que pasa con la gente que no es del palo es que piensan que por ser científico vos podés todo. Podés todo, todo, todo. Y vienen con pedidos extraños. El mejor que me pasó en toda mi carrera fue una amiga que vino y me dijo, a mí, ¿sabés lo que tenés que hacer? Vos tenés que hacer perritos que queden cachorros para siempre. Tipo perritos bonsai. Me junto con gente muy salame. Y yo en un momento dije, bueno, pobrecita, ya fue, le vamos a seguir el rollo, ¿no? Tipo, bueno, sí, tranca, yo te lo hago. Conseguime $20 millones de inversión, un laboratorio totalmente equipado, 40 becarios, en la mayoría que sean asiáticos, porque alta ética del trabajo, una cafetera de expreso y largamos mañana, ¿eh? Ah, no, y una foto del cachorro para guiarme. No, la verdad de la milanesa es que los científicos no sabemos de todo. De hecho, sabemos un montón de un tema hiper, súper recontra acotado. Y esto queda súper en claro cuando vamos a reuniones científicas de estas grandotas, que si tenemos suerte tipo Miami o algo así. En estas reuniones científicas siempre te juntás con gente que no hace lo mismo que vos. Y vos no tenés idea de lo que te está hablando. Y siempre viene el excitadito de la ciencia. El excitadito de la ciencia existe, es el tipo que viene y te cuenta todo lo que está haciendo porque muy, muy emocionado, muy emocionado. Y vos no puedes quedar como un salame. Entonces le tenés que poner cara de piedra y decir, ¡ay, qué bueno! ¡Qué interesante! Sí, fascinante. Y por dentro tu mente, ¿qué? Flaco, no entendí nada de lo que dijiste. Y tratás que tu cara no lo demuestre y tratás de tirarlo para otro lado. Tipo, allá hay lapiceras gratis. Tipo, ¡show! ¡Show científico! ¡Show! A veces funciona y otras veces se dan cuenta que, nada, y caes como 5 o 6 escalones en la ciencia. Todo muy tremendo. Igual aquí tenemos una construcción un poquito diferente, ¿no? Les digo, hay varias palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, zapatillas es como le dicen a los tenis, guardapolvo es como le dicen a la bata, salame es como le dicen a la gente, es como tonto. Y pues cosas así, ¿no? Pero, ¿qué les parece? ¿Cómo ven esta parte? ¿Pueden identificar cuál sería una premisa y cuál sería algún dato duro? Yo sé. Por lo que pude identificar, en general, habla sobre que los científicos no conocen todo o no lo saben todo. Creo que es lo que abarcan ambas historias, la de tanto la de su amiga o conocida que quiere perritos, como también el estar en un contexto más como profesional, que sería estas reuniones, ¿cómo se llaman? Congresos. Congresos, sean como que la premisa de ambos. Ya de ahí, datos duros, en el caso de la amiga, sería los costes que lleva a hacer una investigación o todo lo que involucra hacer un proyecto de investigación. Y pues la burla es que hace justamente referencia a los elevados costos de hacer investigación. Y ya y en el otro caso es que la alta exigencia hacia los científicos de conocer de todos los temas y al final remata con desviar la atención de todo aquel que intenta exigirte más conocimiento. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Fíjense que, bueno, Lucero, adelante. Por ejemplo, en mi caso, no sé si esté bien, como premisa fue lo que comentaba al principio de recuerdo del trabajo cuando ella empezaba, ¿no? Que cuando te metes a trabajar en un laboratorio, empezando como científico, siempre va a ser, como en todos los trabajos, pero igual, siempre va a ser duro, porque no es como que, aunque te digan, ay, eres científico y vas a ganar millones porque a lo mejor estudiaste que la maestría, que el doctorado, que no sé qué. Al final uno va empezando y siempre empieza desde abajo.
Y justo como el dato duro que me gustó es que siento que ella aventó así como, pero pues no es tan fácil como para los científicos, porque al final, como lo que decía Joseph, pues para investigación, o sea, para investigación obviamente se necesitan como mucho dinero, mucho financiamiento, obviamente necesitas estudiantes, necesitas un área que ella fue lo que dijo, como el laboratorio. O sea, si tú me das todo eso, pues yo hago lo que, yo hago lo que yo sé, ¿no? Pero pues lo que necesito es eso, porque no todos tienen la oportunidad de tener eso. Y al final, también como decía yo, o sea, como lo que remató y que también me gustó, es eso, que pues sí, o sea, somos científicos, pero podemos tratar de saber muchas cosas, pero no lo sabemos todo. Y lo que me gustó también que dijo fue que todo el mundo a lo mejor piensa, ay, no, pues tú sabes esto, ¿no? Como los biólogos, ¿no? Ay, a ver, vas pasando y a ver qué, dime la especie de, no sé, el nombre científico de esta planta, ¿no? Y tú así como, pues, entonces, eso también fue lo que me gustó, porque dice, pues es que aunque ustedes piensen que lo sabemos todo, pues cada uno tenemos temas particulares y por eso está padre como las reuniones, porque así nosotros también conocemos de otros temas. Entonces está padre porque ella metió lo que es y lo que ella ha visto, o sea, el ser científico, que pues empiezas con poco y que obviamente necesitas mucho dinero y tal vez la gente no lo sabe o no se da cuenta y pues al final eso, ¿no? Que pues am, el tema que tienes temas particulares y que al final siempre estás aprendiendo como de los demás. Entonces, ese me gustó mucho también. Muy bien. Fíjate, justo uno de los beats que yo tengo en la corta rutina de stand-up es eso. O sea, que como biólogo a mí me llegan un montón de fotos de mis amistades, de plantas, de animales, y que las fotos están horribles porque luego les atraviesan el dedo, no tienen luz, están borrosas y quieren que les identifique, ¿no? Y cosas que yo ni siquiera sé y en las que no me he especializado. Pero esto justo aquí es bien importante recalcar que este ejercicio también, además de que lo hace absurdo y de que da risa, esa es una parte importante tanto para la divulgación como, y creo que muy particularmente también para el stand-up, que es vulnerarse así a tu persona, ¿no? Vulnerarte no en el sentido de pues bueno, hazme lo que quieras, ¿no? Sino como quitar esta barrera que existe, que es de la que tanto hemos hablado, ¿no? Una barrera invisible entre las personas que tenemos conocimientos en ciencia y las personas que no lo tienen. Y fíjense que aquí es bien interesante porque al menos en Argentina, la percepción que tienen de los científicos y científicas en la población eh, o la sociedad, en general, la percepción es de que son personas muy aburridas, muy en su onda, pero que son como de, es que son las personas, ¿no? O sea, como acá. Y bien interesante, al menos hasta la consulta popular que hubo en el 2017 aquí en México, aquí es un poco similar, pero no tanto. Aquí sí se nos toma como de que somos introvertidos, serios, aburridos, pero no confía la gente en los y las científicas, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque justo también al romper esa barrera, sí, muy ñoños. Con esto que dice de no lo sabemos todo, ¿no? O sea, yo no sé esto y esto, está rompiendo eso y se está mostrando como el ser humano que es, ¿no? O sea, te está diciendo, a ver, a veces yo no sé nada y finjo con mi cara, nada más para no quedar mal, ¿no? O sea, porque si no caes en esto de la ciencia, ¿no? Y cosas así. Entonces, es un fenómeno súper interesante y cómo lo van abordando. Entonces, quiero que veamos un último clip y para que podamos terminar con esta parte, ¿vale? Entonces, déjenme les pongo esto. Y hay algunos conceptos que son científicos, ¿sí? Y que pasan a la sociedad común, pero un poco tergiversados en cuanto a la definición. Por ejemplo, la evolución. Si yo ahora les preguntara qué es un ser evolucionado, probablemente me dirían que es un ser que llegó a la mejor versión de sí mismo a la que podía llegar.
Esto no es tan así. O sea, la evolución es ir hacia lo que funciona y no te mata. No a lo mejor de todo. O sea, si ahora un nenito de 3 años metía los dedos en el enchufe y no muriera, no es que tiene un brazo hecho de un tejido loco no conductor que hay que meterlo ya al pibito dentro de una rueda que corra como un hámster y estudiarlo. Es que los padres instalaron un disyuntor en la casa, o sea, punto. Se terminó. Eso es todo. Y para mí el ejemplo más claro de que la evolución no va hacia lo mejor, sino hacia lo que no te mata, pero anda, es el parto de los seres humanos. O sea, no puede ser, no tiene lógica, en mi mente científica, no tiene lógica que una persona formada, completa, cabeza, extremidades, una ligera preferencia por el porno con animales, salga por un agujero de este tamaño. O sea, vamos. Porque aparte las madres que conozco me dicen, no, pero un nene te cambia la vida. No lo pienses ahora, pensalo en el momento exacto, retrotraete a ese momento donde hay un mini humano que te está saliendo por ahí. La pasaste como el infierno, flaca. No está bien, no está bien. Y bueno, evidentemente en la evolución tantas madres no murieron y seguimos teniendo hijos así, o sea, es la que va. Y lo más triste de todo es saber que hay animales que esto lo tienen atado. ¿Vieron alguna vez un canguro tener un hijo? Es mágico. Para empezar, el canguro no se gesta 9 meses como un ser humano, sino 30 días. Imagínense el nivel de canguro que podemos tener a los 30 días, ¿no? O sea, es como un cúmulo amorfo de células, como una molleja. Vos le pones un palito dentro para ver si está listo y sale mojado. No está listo ese bicho para salir. No está listo. O sea, ¿qué tipo de esfuerzo le puede generar a la madre tener a ese cangurito? Tipo, negro, tenemos que ir a la tarde a la feria y... ¡Somos padres! Ya está. Y bueno, el bichito este, como está todo así, medio pobrecito, que no ve, no escucha, no nada, tiene que trepar solito por sus propios medios, por el pelo de la madre, hasta meterse solito en el marsupio, que es ese bolsillo que tiene acá adelante, se prende una teta y a los 6 meses, ¡ping!, sale y dice, mamá, me voy a cursar Sociedad de Estado. Ya fue. Se crió solo, es mágico lo que le pasa a la cangura. Sería re bueno ese canguro, ¿no? Re bueno. Ojo, no solo por no sufrir el parto, sino por tener ese marsupio acá. Imagínate las implicancias de tener un bolsillo en la panza. O sea, invierno. Ay, otra vez me olvidé los guantes. ¡Blim! Marsupio. Vas al chino, te olvidaste la bolsa. ¡Blim! Marsupio. Ya fue. ¡Ey, la cartera esa viva está re buena! ¡Blim! Marsupio. Está buenísimo. Está buenísimo. Listo, ¿qué tal? A ver, déjenme ahora preguntar porque para que participemos, Frida Morales, ¿qué te parece y cuál serían las premisas que tú identificas aquí? Bueno, este me gustó un poco más que los anteriores. Creo que la premisa es tal cual como la evolución y relacionarlo con algo que estamos viviendo día a día. Entonces, a lo mejor a la gente de evolución no le interesa saber mucho, pero lo relaciona fácilmente justo con el hecho de no morir y eso es lo que se les va a quedar. Evolución es avanzar hacia lo que no te va a matar. Ok, ok, muy bien. Gracias, Frida. A ver, Mariela, bueno, tú sí estás escribiendo, pero sí puedes prender el micrófono o no. Sí, sin problema. Ah, ok, adelante. Dime, ¿qué opinas de este otro que vimos? Y entonces, ¿cuáles serían los remates aquí en este caso? Bueno, me encantó. Creo que no me creen en casa que estoy en clase, porque estoy risa y risa. Pero, este, en cuanto a los remates, pues es precisamente, ¿no? El ridiculizar, por un lado, la evolución o la falsa idea que tenemos de la evolución. Por otro lado, es ridiculizar el trabajo de parto. Este, y bueno, lo que me está como costando un poquito entender es que veo que en el stand-up no es un evento, son muchos eventos uno tras otro. Entonces, en este video que nos acabas de mostrar, según yo vi 3 historias o 3 premisas diferentes y pues con esto mismo los remates, que sería también un poquito sobre cómo es que gestan las canguras, que sería la última historia sobre la cual hacen el remate, que lo ridiculizó pensando en todas las, como humanos, todo el provecho que le podríamos sacar al marsupio. Sí, y es que hacer una rutina de stand-up realmente
es complejísimo porque tienes que ir de un punto a otro y que todo de alguna manera tenga sentido, ¿no? Entonces empieza hablando de la evolución y termina hablando sobre el marsupio de los canguros. Si bien eso está relacionado, pero llegar ahí a través de esto y dar risa, o sea, es impresionante, ¿no? O sea, hacer una rutina, por eso les digo, o sea, estas rutinas que hacen son de entre 10 y 15 minutos. Eh, la rutina que yo tengo dura como 11 o 12 minutos y es dificilísimo haber llegado ahí. O sea, la gente que es estando profesional tiene rutinas de 1 hora o más, ¿no? Entonces, imagínense lo complejo que es poder tener todo eso en la mente e irlo llevando, ¿no? Hasta el momento creo que no hay ningún estandopero que haga divulgación, que tenga algo tan largo, hasta donde yo conozco, pero pues el punto es ese, ¿no? O sea, obviamente es ir de poquito a poquito, pero esto nos ayuda a esta habilidad mental de relacionar cosas y ridiculizarlas, porque si se dan cuenta, es lo que yo les decía desde el principio, ¿no? Cuando les daba estas definiciones. Es una construcción de un escenario y situaciones en donde se realiza una observación de algo en particular. Aquí en lo último que vimos, la observación es, uno, lo del parto, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Y eso lo usa como ejemplo para hablar de que la evolución no es lo que sea lo más fuerte, ¿no? Sino lo que funciona y no te mate. Entonces, esas son observaciones que obviamente ustedes que tienen conocimientos de esta área de la biología lo saben, ¿no? Pero es verlo desde otro punto para decir, qué cagado está esto, sí es cierto, ¿no? Y entonces construir todo para que, pues de alguna manera hagas reír y quizá la gente se lleve una enseñanza, ¿no? Pero pues básicamente por eso me encanta tanto esta herramienta del stand-up, ¿vale? Entonces, ay, a ver, alguien dijo algo en el chat, perdón, ya no vi. Dice, parte de los datos duros sería sobre la gestación del parto. Sí, claro, es un poco complejo, ustedes están muy de la mano, están, sí, totalmente. Bueno, creo que el dato duro es lo de evolución. Normalmente es una concepción que se tiene de manera popular de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Incluso se dice por ahí. El dato número uno duro es que la evolución no es eso. Y de alguna manera es muy amigable la definición que le dan, ¿no? O sea, porque obviamente la evolución es pero pues te dice y ya. Entonces el otro dato duro es hablar sobre lo de los marsupiales, ¿no? Y los tiempos de gestación. Entonces, ahí van metidos, no es tan fácil de verlos a veces porque pues el punto no es que aprendamos, el punto es que nos acordemos de qué cagado que dijo que estaría bueno que tener un marsupio, ¿no? O sea, entonces por ahí va. Eh, Les quiero dar unos 5 minutos para que se maten, vayan al baño y tomen agua porque vamos a ir ahorita, ¿vale? Entonces a las 8:56 nos vemos por aquí. Lucero, adelante. Ay, no sé si solo soy yo, pero como que en momentos te escuchas entrecortado, como estos últimos, ¿qué serán? 3, 5 minutos, como que empiezas a hablar y se escucha así en momentos entrecortado. Pero no sé si soy yo o así, así. Ok, ¿alguien más me escucha así? Sí. ¿Sí? Ah, entonces es aquí el Sí. problema. Ok. Igual ahorita trataré de hacer unos ajustes por acá, entonces vamos en unos minutos. Vale, gracias.
Bueno, ahora sí, regresamos para que no se nos vaya a hacer más tarde. Y con esto, bueno, no sé si tengan alguna duda, respecto a esta parte del stand-up, sino para ya continuar. Todo bien, excelente. Bueno, entonces le cedo la palabra a Alma. Adelante, Alma. Gracias. Bueno, recordarán que estamos viendo toda esta cuestión de herramientas para la divulgación de la ciencia. Iniciamos con el storytelling, ahora el stand-up. Y otra cosa que les quiero presentar el día de hoy es la ciencia ciudadana, que básicamente es la participación voluntaria, así como el público es voluntario en la divulgación, en la ciencia ciudadana también lo va a ser. Pero en este caso, la sociedad va a participar de manera voluntaria en actividades científicas. Es algo que ya se ha hecho por mucho tiempo o que a muchos proyectos o investigaciones se les puede dar este peso de ciencia ciudadana, pero debemos recordar que la ciencia ciudadana también busca democratizar el conocimiento. Por lo tanto, no solo es que las personas participen en tu estudio, sino que tú des una retribución hacia ellos, no hablo monetariamente, sino más bien de acceso a la información y que ellos sean parte realmente fundamental de tu estudio, que no sea como un dato más, sino que realmente les tomes como esa importancia de participación en el proceso científico. La que sigue, por favor. ¿Para qué existe la ciencia ciudadana? Pues lo que se busca es generar algo que se llama ciudadanos científicos. Cuando estábamos hablando de comunicación pública de la ciencia, estábamos hablando justo de la democratización del conocimiento, de que las personas necesitan apropiarse e identificarse de ese conocimiento de manera cultural. Por lo tanto, la formación de ciudadanos científicos también permite que las sociedades pues sean totalmente distintas, se amplíen panoramas y sobre todo se busca que estos ciudadanos científicos no necesariamente tengan esta formación en las áreas STEAM. Por lo tanto, no importa la escolaridad, el género, la edad, la identidad, etcétera, simplemente con que tú estés interesado o interesada en realizar una actividad científica de manera voluntaria, puedes ser un ciudadano científico y tener acceso a muchísima información. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestro producto divulgativo o nuestras investigaciones tengan que ver con la ciencia ciudadana, podemos facilitar la participación, así como la toma de datos, también el análisis incluso, obviamente las personas, y no solo las personas que están participando contigo, sino los que están alrededor, van a poder tener acceso a la investigación. Y al último, pues también vamos a facilitar la divulgación científica del estudio que ustedes están realizando o de la investigación que ustedes están haciendo. Por lo tanto, la ciencia ciudadana puede ayudarnos a responder alguno de estos objetivos que pues en algunas ocasiones podemos llegar a tener mientras estamos haciendo nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Y de hecho, justamente les pongo este paper que es El poder de la ciencia. Es una revisión de cómo la ciencia ciudadana ha ayudado a programas de conservación. Antes que nada, déjenme decirles que la ciencia ciudadana en México es relativamente nueva, así como la comunicación pública de la ciencia, pero les digo que ya en realidad tiene muchísimos años llevándose a cabo, solo que en el mundo la ciencia ciudadana se ha dado más en estos ámbitos de la biología, así como de la astronomía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una plataforma de la NASA en donde varias personas que les gustan esas cuestiones astronómicas, pero que no necesariamente son astrofísicos o físicos o algo involucrado con la ciencia, utilizan esta plataforma para que con las imágenes satelitales que toman por parte de la NASA buscan vestigios arqueológicos alrededor del mundo. Hay otros que también se dedican al monitoreo de cuerpos celestes. En el caso de la biología, pues en muchas ocasiones hablamos de programas de conservación de la vida silvestre, como lo es Naturalista, que es una aplicación internacional, en donde es como Pokémon Go de la vida real. Entonces ustedes descargan la aplicación, van y toman la foto del bicho, planta, cosa
que sea un ser vivo que les haya llamado la atención, la suben a la plataforma y dentro de esta pues trabajan muchísimos investigadores y taxónomos que se dedican justamente a la investigación de estos organismos y gracias a ellos se han descubierto nuevas especies, se han ampliado la distribución, se ha hablado un poco más sobre la biología y en cualquiera de estos casos, finalmente las personas tienen el derecho a acceder a esa información que ellos mismos están retribuyendo, que incluso ellos aparezcan en artículos científicos, ya sea como coautores o como colaboradores, y también algunos de ellos pues, han podido nombrar algunas especies o algunos cuerpos celestes. Por lo tanto, la ciencia ciudadana pues va a permitir que las personas que tengan diferentes orígenes y niveles de habilidades puedan desarrollar o participar en estos programas que van a recopilar la información básicamente sobre el mundo que nos rodea. ¿Para qué? Porque buscan aumentar su conocimiento y obviamente potencialmente cambiando su comportamiento y volvemos a las sociedades democráticas y sociedades científicas. Por lo tanto, logramos esa apropiación cultural del conocimiento. La que sigue, por favor. Y de hecho, un grupo de divulgadoras mexicanas que se llama Divulgólogas se dio la tarea de hacer este mapa de ciencia ciudadana en México que, pues, como les decía, ha creado impulso en México en estas últimas décadas y aunque en su mayoría en México están dedicados a la conservación de la vida silvestre y también a cuestiones de cuencas hidrográficas y del agua, pues se trata de que este mapa se siga alimentando con más programas de ciencia ciudadana y de esta manera cualquier persona que esté interesado en participar voluntariamente en alguno de estos programas, pues puede acceder al mapa y decir, ah, no sé, yo estoy en Guerrero y veo que hay 3 en Guerrero, voy a ver cuál me queda cerca y poder participar de esta manera. Entonces ustedes, si en algún momento llegan a tener si van a aplicar esta herramienta de ciencia ciudadana en sus estudios, estaría súper chido. O si conocen alguno, estaría súper chido que lo suban al mapa interactivo. ¿Para qué? Para que justamente se alimente esta base de datos y más personas puedan tener acceso a esta información. Esto también se ha dado mucho en las ciencias de la salud, solo que en muchas ocasiones no se conoce como ciencia ciudadana, simplemente son parte de sus estudios clínicos, pero, por ejemplo, en alguna ocasión, alguna profesora que es bióloga molecular nos pidió a muchas mujeres unos estudios, unos análisis que ella, bueno, más bien nos pidió que nos hiciéramos las muestras para que ella las pudiera analizar en laboratorio y a cambio ella nos hacía como estos estudios gratis, si no mal recuerdo, para el cáncer de útero. Ah, sí, creo que sí. Y bueno, ella hacía los estudios y en retribución a que nosotros estábamos ayudando con las muestras y el análisis de los datos, pues ella nos daba los estudios, también era para nuestras mamás y para nuestras hermanas. Y además de eso, pues ella te explicaba qué onda con el estudio, para qué necesitaba esto y te ponía como colaboradora o te ponía en agradecimientos y así. Entonces, pues de esta manera uno entiende que eso es ciencia ciudadana, sin embargo, a veces para las cuestiones de la salud no se les da tanto ese peso, sin embargo, siempre que haya esa retribución para las personas que están participando voluntariamente, pues estamos hablando de ciencia ciudadana y qué mejor que darle ese peso, porque en muchas ocasiones nosotros ya estamos haciendo bastantes cosas a las que realmente no les hemos puesto un nombre o desconocemos que si hay un concepto que engloba las actividades que estamos haciendo. Entonces, por si no la conocían, se las presento, es la ciencia ciudadana. Si alguno de ustedes está interesado, está súper padre hacer este tipo de proyectos porque además también abocamos un poco a la educación informal y también nos permite hacer muchísima, muchísima divulgación científica y también para quienes estén interesados, educación ambiental. Entonces, pues ahí les dejamos ¿cómo se llama? El mapa para que lo revisen, para que lo chequen. Y si ustedes están interesados en participar en la ciencia ciudadana, igual pueden mandarnos un mensajito y ya les estaremos ahí resolviendo un poquito más de dudas. Pero en este momento, ¿alguien tiene duda en general de qué es la ciencia ciudadana o todo bien por el momento? Ah, todo bien, parece ser. Perfecto. Muy bien, creo que esa era la última, ¿verdad? Sí. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Bruce. Vale, muchas gracias. Bueno, ahorita vamos a ver otra parte que se conoce como ciencia recreativa.
Hay algo interesante en esto porque al momento de que nosotros tratamos también en esta parte divulgativa de al final de cuentas llevar la ciencia a la comunidad, esta parte de la ciencia recreativa es como muy adecuada para poder también captar la atención y sobre todo estimular a las personas el interés por estar generando ciencia, ¿no? A veces también entendemos que luego muchas veces al momento de nada más decirla, nada más comentarla, pues no es como el 100% la forma en la que a veces podemos captar la atención o sobre todo el interés de las personas por la ciencia, sino también llevándolo un poco a la práctica. Muchas veces el hecho de meter mano, de mover algunas cosas, de tocar, de al final de cuentas darte cuenta que puedes generar a lo mejor un pequeño experimento y ver cómo algún cambio puede darse, pues al final de cuentas ayuda mucho a que la gente se involucre, se interese y pues en eso es donde entra todo este contexto de lo que es la ciencia recreativa. Y para esto, pues, por ejemplo, una de las cosas que normalmente se terminan ocupando, pues, por ejemplo, son algunas cosas como talleres o diversos tipos de actividades. Dale, ¿puedes darle la siguiente? Por ejemplo, normalmente para estar llevando a cabo toda esta parte, pues es prácticamente el desarrollo de, al final del día, algunos tipos de talleres o actividades en los cuales las personas puedan verse involucradas. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago principalmente es esta parte de los talleres para huertos urbanos, pero trato de que, una, pues las personas se interactúen y dos, pues que también entiendan toda la parte científica que al final de cuentas hay detrás, desde, por ejemplo, los microorganismos que están en el suelo, desde al final de cuentas los tipos de texturas que hay en suelo, desde que conozcan a la planta de no nada más desde algo de que pues es solamente echarle agua y tierrita, ¿no? Sino también al final del día tiene una fisiología, consume diversos tipos de nutrientes y esto puede llevar a realizar algunos tipos de experimentos. Por ejemplo, también existen algunos, como por ejemplo el del apio, ¿no? Que te ayuda el apio con agua colorante, colocas el apio y poco a poco, o al menos con un tiempo de aproximadamente 30 minutos a 40, puedes ver cómo al final de cuentas el agua que a veces está pintada de algún color puede moverse a través del apio, ¿no? No sé si alguna vez lo han realizado, pero son experimentos muy sencillos que al final de cuentas tienen una base científica y lo interesante ahí, pues es que la gente conozca todos esos tipos de fenómenos que suceden cotidianamente, que pues tienen como que una base y al mismo tiempo pues la gente se vea involucrada, ¿no? También, por ejemplo, aquí en la UAP, no sé si alguna vez hayan escuchado, pero actualmente hay una parte del puertas abiertas, ¿no? Entonces es 1 o 2 días al año en donde se deja que todo el mundo entre a la universidad y al final del día también interactúe con lo que son los diversos tipos de laboratorios que existen. Esto para que al final del día también se vea que pues la actividad de un científico pues no es de que alguien solitario en un lugar, en un laboratorio, que pues a la mera hora no se relaciona con nadie y a veces pues también se llega a creer o típicamente la gente llega a creer que pues los científicos son gente rara que están en un cuarto, en un laboratorio y nunca salen, ¿no? Sino que pues cualquiera puede llegar a ser un científico. De igual manera, otro ejemplo que es como muy común, Dan, ¿le puedes dar a la siguiente? Para poder realizar y que también normalmente se hace, por ejemplo, es esta parte de la extracción del ADN. No sé si por ahí alguna vez hayan hecho la práctica, pero por lo regular pues solamente necesitas alcohol, necesitas por ejemplo una fresa, necesitas al final del día también un jabón, una bolsa, y pues realmente los materiales pues son como básicos y puedes llegar hasta tenerlos en tu casa, ¿no? Y las personas pueden verse involucradas en la realización de este experimento, que por lo regular es la extracción de ADN, y mucha gente pues no se imagina que de cierta manera el ADN puedes llegar a tenerlo o puedes llegar a separarlo de una fresa y tenerlo de ese modo, ¿no? Normalmente están más acostumbrados a que pues, haces algo muy chiquitito que pues normalmente no puedes ver. Pero este tipo de experimentos pues les enseña que pues al final de cuentas tienen diversos tipos de principios de separación que ayudan justamente a que la gente entienda que pues realmente hacer ciencia pues no puede llegar a ser tan complicado como mucha gente cree y al mismo tiempo se vea involucrada en la relación, ¿no? Que al final del día es lo que busca la ciencia recreativa, que la gente interactúe, mueva, tome o se involucre en los experimentos y pues entienda también la importancia de terminar realizándolo. No sé si alguno tenga una duda hasta aquí, sobre todo en esta parte del concepto de ciencia recreativa. No, si no le damos a la siguiente, Dan, porque justamente aquí viene una tarea y le dejo la palabra a Alma para que les explique cómo se tendría que estar realizando esta pequeña tarea. Perfecto. Bueno,
Como les hemos dicho desde el inicio, pues vamos a tratar de enfocarnos ya en el público que construimos, así como en el área de su expertise, el mensaje que ustedes quieren comunicar o el tema del cual están investigando. Ustedes deciden cuál es el mejor o el de su último paper o su tesis, pero lo importante en este momento es que vamos a escribir un borrador de aproximadamente 200 palabras que ustedes quieran comunicar. Pueden ya empezar a utilizar todas las herramientas que hemos visto hasta este momento para hacerlo, porque a través de este primer ejercicio vamos a hacer nuestro producto divulgativo final. Les adelanto un poco que nuestro producto divulgativo final puede ser ya sea artículo, video o infografía. Ya si alguno de ustedes se quiere aventar algo más laborioso, pues está súper bien, pero si no, al menos esos tres son los básicos: infografía, artículo o video. Entonces váyanlo pensando, vayan obviamente pensando en el contexto, en cómo van a desarrollar su mensaje. Recuerden, hablándole al público que ya construyeron o al público al que ustedes casi siempre se están dirigiendo. ¿Tienen alguna duda al respecto sobre esta pequeña tarea que vamos a tener? No, me parece que todo bien, ¿verdad? Solo, Dan, me parece que faltaba una diapositiva, ¿no? Bueno, Sí, este screen se los vamos a mandar al grupo para que no olviden hacerlo. Lo vamos a estar revisando la siguiente clase. De hecho, si pueden mandarlo antes de la clase estaría muchísimo mejor. Si no, ya las estaremos viendo justo cuando ya entremos a la videollamada. Pero ya para terminar de cerrar todo este tema de las herramientas de la divulgación, en este momento solamente les hemos dado como una introducción a cuáles podrían ser de ayuda para ustedes. Lucero, ¿tenías una pregunta? Sí, pero a lo mejor va a sonar un poco absurdo. No, Es no, que no, dice, adelante. escribe un borrador de 200 palabras, algo de tu expertise que quieras comunicar a través de estas 200 palabras. Mm, eso, ah, ajá, por ejemplo, si yo quiero hacer un video o algo así, yo puedo, o sea, nada más que se escuche el sonido y que sean 200 palabras y ya. O Sí, sea, sí claro. puedo hacer eso. Sí, sí, No sí, a fuerza sin así como problema. voy a escribir y así. De hecho, recuerden que con lo que estábamos viendo con Bruce, cuando vimos eso de manos a la obra, pues justamente se trata de que cuando empezamos a desarrollar nuestro producto divulgativo, siempre se recomienda pues tener como ese guión Como ese establecido, ¿no? plano, Entonces, ajá, así sea que hagan infografía o video o nada más artículo, en algún momento siempre vamos a tener que tener nuestro documento como de sí, investigación en donde ya estamos desarrollando la idea. Entonces, si tú la quieres presentar como video, está súper bien. Solo tengan en cuenta que siempre se recomienda tener como ese documento de respaldo con tus ideas, porque de ahí como que tomas de nuevo todo o lo puedes reestructurar, pero sin problema. o sea, podría ser como una base. Sí, claro, de Ok, hecho. bueno, sí, O sea, puedes presentarlo ya perdón. en video Ajá. si quieres, pero si quieres como toda meterle como más punch, puedes hacer tu guión así bien establecido y presentarlo, o puedes presentar el video, el que gustes. Ujú, bueno, gracias. igual ahí es importante aclararles que eventualmente, de hecho en la siguiente sesión, vamos a ver cómo hacer la estructura de un video. Y como lo acaba de decir Alma, ya sea que hagas lo que sea, siempre vamos a partir de un escrito. Entonces, aquí por eso son las 200 palabras, ¿no? Como para ir haciendo el boceto de lo que queremos, ¿no? De lo que se va a transformar eventualmente en nuestro producto de divulgación, ya sea que vayamos a hacer el video o el artículo o una presentación, ¿no? Cosas así. Entonces, por eso a esto va esta tarea, más que nada para ver qué tanto van a utilizar todo esto de lo que ya les hablamos, ¿no? De Ok, transformar los tecnicismos, ¿no? De utilizar el storytelling para generar una narrativa. Entonces, queremos ver eso en estas 200 ok, palabras. ya entiendo. Ok, perfecto. Gracias. De nada. Entonces, ¿presentas la última diapositiva?
Sí, es Y que bueno, ya se me en lo perdió que la... Dana presenta, solo para terminar esta parte de la ciencia recreativa, esto funciona más obviamente cuando nuestra divulgación es presencial. Por ejemplo, bien lo mencionaba Bruce, cuando se hacen estos días de universidad abierta o de laboratorio abierto, en donde las personas pues, pueden pasar a conocer qué es lo que hacen, pues se utilizan talleres o para ferias de ciencias, ferias ambientales. Sin embargo, cuando hacemos divulgación, pues también puede ser un medio bastante bueno el hacer talleres de ciencia recreativa, porque justamente permites que las personas experimenten tal cual cómo es todo este proceso científico para llegar a un resultado. Creo que a ¿Listo? ver, vamos a... Es que estoy viendo el reloj, nos quedan 14 minutos. No sé si... Porque podemos extendernos un poquito, porque el siguiente punto justamente es hablar uno de los posibles productos y ya ahondar en esto, pero no sé cómo estén, si prefieran terminar aquí o si vamos con esto. No sé qué tanta carga de información llevan ya el día de hoy. ¿Qué opinan? Ustedes, quienes están tomando el curso. Que me estoy empezando a disociar. Ok. O el más honesto. Pues igual ¿Cómo, Mariela? y dice el más honesto. Ah, ya. No, 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 sí, si quieren terminar temprano está súper bien, ¿eh? Pero bueno, Frida, pero ya tenemos dos que sí ya se sienten más con harta información para procesar. Entonces, son mayoría, pues el día de hoy cerraríamos esta sesión así. De todas maneras, recuerden, vayan pensando en esto porque de esto va a ser la base para la entrega de nuestro producto final de divulgación que ustedes van a exponer, obviamente, en la última sesión. Entonces, para que pues realmente le echen ganitas así, para que lo preparen súper bien y que ya sea algo que ustedes puedan estar ya ocupando a partir de ese momento y que incluso todavía le puedan hacer mejoras si después llegan a observarle pues algunos detalles que todavía pueden, pueden modificar, adaptar. Entonces, pues, Fíjense, digo, ah, para igual no ahondar así en ese otro tema, porque la verdad es que sí, o sea, lo que sigue es hablar del artículo, ¿no? Cómo pueden armar un artículo, pero quiero aprovechar para decirles que exploren el manual, porque precisamente aquí en el manual hay unos recursos interesantes sobre esto, ¿no? Primero que nada, lo que ya les había comentado hace rato al inicio, lo de los videos que tenemos grabados aquí de cómo hacer edición en CapCut, cómo hacer edición en Filmora o en Canva, estos recursos para cuestiones gráficas, ¿no? Igual y el de BioRender ya lo han de conocer, pero el de texturas, ¿no? De las fuentes, de las paletas de colores es uno que yo utilizo un montón. Y aquí algo sobre el storytelling, tips para generar un guión, que esto les va a ayudar mucho en la tarea que van a hacer. Y aquí está un libro, que es de Cero a Ciencia, donde hay algunos textos a manera de artículo de divulgación y que justamente con uno de estos textos es con el que inicio esta sección del artículo. Entonces vayan a darle una ojeada porque pues ahí va a haber información interesante que les va a ayudar mucho para contextualizarse ustedes también, ¿ok? Entonces, aquí también hay otros recursos muy padres y tenemos incluso hasta revistas, varias revistas de divulgación científica. Para que vayamos entendiendo el contexto, así como cuando empezamos a aprender la cuestión técnica en la ciencia, que hay que leer papers de ciencia, libros de ciencia. Así también ahora en la divulgación tienen que leer esto y consumir este contenido para que entendamos la estructura de cómo se debe de hacer esto, ¿vale? Entonces les recomiendo muchísimo que vayan a explorarlo, por favor. Perdón, ¿podrías mostrar tu primera diapositiva? Que era de un... Esta dices. No, había otra.
que era como... Ah, ya, Esa ya, es la ya, perdón. portada. Ajá, ya, ya. Yo dije, es un libro. Perdón, perdón. Ya, ya. No te preocupes. Y pues bueno, chicos, si ya no tienen alguna duda, alguna pregunta, pues cerramos el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Ya saben, como siempre, se queda el grupo abierto. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, adelante pueden mandarlos. Y si tienen dudas, sobre todo, ¿cómo se llama? Si tienen dudas sobre la tarea, bueno, pues también pueden ahí escribirnos. Mariela pregunta si vamos a ver las características de una página web y los mejores sitios para desarrollarlas. En este momento no, sin embargo, Bruce es muy bueno en esta cuestión de los sitios web, entonces si tienen dudas sobre eso, igual y nos podemos dar un chancecillo de que le pregunten algunas cosas. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos recientemente la página de este curso en Google Sites. ¿Sí, no, Bros? Sí, nosotros usamos justamente Google Sites, que pues de cierta manera es, digamos que una versión gratuita, aunque el dominio sí tiene un costo, ¿no? Igual si quieren al final podemos dar unos minutitos pues les explico como generalidades de cómo crearla, porque pues sí podemos hacerla desde como por un lado económico con algunas funcionalidades o la otra desde generar un blog, que luego no sé si han visto que luego hay blogs que tienen publicidad, que es lo que no te deja Google Sites a diferencia de, por ejemplo, alojarlas en un hosting individual y luego crearlas y pues todas las como cosillas que tienen para el desarrollo de una página web, ¿vale? Y si alguno de ustedes tiene duda respecto a los sitios web, igual Bruce es la persona indicada porque tiene mucha experiencia en eso. Pero como tal, dentro del curso no lo vemos, pero pues igual, si tienen dudas como de este tipo, pues pueden acercarse a Bruce. ¿Va? Y pues bueno, ahora sí, son libres esta noche, descansen y nos vemos la siguiente semana para sus textos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. 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 Bye, buenas noches.